Estudio de la Atalaya. Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2024. Artículo 34. Cómo se les muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave. Basado en Romanos 2:4. Tema. ¿Qué hacen los ancianos de la congregación para tratar de ayudar a quien ha cometido un pecado grave? 1. Cuando alguien comete un pecado grave, ¿qué es posible conseguir a veces? Cuando alguien comete un pecado grave, la situación puede parecer desesperada. Sin embargo, como se menciona en Romanos 2 versículo 4, es posible llevar a esa persona al arrepentimiento ya que Jehová utiliza a los ancianos de la congregación para tratar de ayudar al pecador a arrepentirse. Adicional. Los ancianos, con compasión y basándose en principios bíblicos, proporcionan al pecador el apoyo y la guía necesarios para que reconozca su error y tome medidas para cambiar su conducta. Así, no solo se busca la justicia, sino también su bienestar espiritual. Por lo que este proceso demuestra el profundo amor y misericordia de Jehová, quien siempre busca recuperar a sus siervos y devolverles la paz y el gozo en su servicio. Para los párrafos 2 y 3. ¿Qué debemos hacer si nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave, y por qué? Si nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave, debemos animarlo a que vaya a los ancianos y les pida ayuda. Si la persona no quiere hacerlo, debemos hablar con los ancianos nosotros mismos. Esto es una muestra de amor, ya que queremos asegurarnos de que reciba la ayuda necesaria y evitar que su situación dañe su amistad con Jehová y el buen nombre de la congregación. Aunque sea difícil, debemos ser valientes y actuar por amor a Jehová y al hermano. Subtema. ¿Cómo ayudan los ancianos a quien ha cometido un pecado grave? 4. ¿Cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? El objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave es hacer todo lo posible por llevar al pecador al arrepentimiento. Este proceso implica un enfoque humilde y modesto, reconociendo que, aunque pueden proporcionar guía y apoyo, no pueden obligar a la persona a cambiar. Los ancianos comprenden que no todos reaccionan de manera positiva, pero persisten en su esfuerzo por ayudar, siguiendo los principios bíblicos. Adicional. Según la nota para este párrafo en el pasado, llamábamos a estos grupos de ancianos comités judiciales. Pero ya no los llamaremos así porque juzgar es solo una parte de su labor, ya que su objetivo principal es llevar al pecador al arrepentimiento. De allí que a partir de ahora, sencillamente se les llama comités de ancianos. 5. ¿Qué consejo deben recordar los ancianos al reunirse con el pecador? Los ancianos deben recordar que ven al pecador como una valiosa oveja de Jehová que se ha perdido. Deben comportarse con amabilidad, bondad y apacibilidad, tratando de llegarle al corazón y no siendo duros ni severos. Adicional. Según 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26, se espera que los ancianos se comporten con amabilidad, apacibilidad y autocontrol cuando se reúnen con un pecador para tratar de llevarlo al arrepentimiento. Ya que deben ser capaces de enseñar con paciencia, incluso si el pecador no tiene una buena actitud, porque su objetivo es ayudarlo a llegar a un conocimiento exacto de la verdad, a recobrar el juicio y a escapar de la trampa del diablo. Adicional. La imagen del pastor buscando a una oveja perdida refleja perfectamente que los ancianos ven a los pecadores,
como valiosas ovejas de Jehová que se han extraviado y necesitan ser llevadas de regreso a la seguridad y cuidado del rebaño de Jehová. De allí que los ancianos se esfuerzan por reflejar las cualidades mencionadas en 2 de Timoteo, ya que la humildad, la apacibilidad, la paciencia y el amor deben quedar demostrados en sus esfuerzos. 6. ¿Cómo preparan su corazón los ancianos antes de reunirse con el pecador? Los ancianos previamente preparan su corazón orando a Jehová por discernimiento para entender tanto al pecador como la situación que lo llevó a pecar. También buscan información en la Biblia y en las publicaciones, además, se esfuerzan por imitar la bondad con la que Jehová trata a los pecadores, recordando que son pastores que deben seguir las instrucciones y el ejemplo de Cristo. Adicional. Según Romanos 2 versículo 4, los ancianos deben preparar previamente sus corazones porque serán la bondad, tolerancia y paciencia de Dios las que conduzcan a un pecador al arrepentimiento. Solo si los ancianos imitan estas cualidades divinas podrán abordar la situación con la actitud correcta y ser instrumentos eficaces en ayudar al pecador a reconocer su error y cambiar su conducta. Adicional. Proverbios 20 versículo 5 señala que los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero que el hombre discernidor sabe cómo sacarlos. Por lo tanto, los ancianos de la congregación preparan sus corazones previamente para poder discernir los pensamientos y sentimientos profundos del pecador, porque sólo así podrán comprender lo que lo llevó a pecar. Además, esta preparación también los ayudará a ofrecerle el consejo adecuado para guiarlo hacia el arrepentimiento. Para los párrafos 7 y 8. ¿De qué maneras pueden imitar los ancianos la paciencia de Jehová al reunirse con un pecador? Los ancianos pueden imitar la paciencia de Jehová razonando pacientemente con el pecador, tal como Jehová hizo con Caín, utilizando ejemplos que le toquen el corazón como hizo Jehová a través del profeta Natán con el rey David. De igual manera, deben tomar la iniciativa para ayudar al pecador mientras todavía está pecando, siguiendo el ejemplo de Jehová con la nación de Israel. Adicional. Además, tal y como se indica en 2 de Timoteo 4 versículo 2, es necesario que los ancianos traten al pecador con mucha paciencia, autocontrol y calma para motivarlo a hacer lo correcto y evitar que se sienta frustrado o se niegue a arrepentirse, ya que deben verse reflejadas la bondad y la paciencia de Jehová. Para los párrafos 9 y 10. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ayudar a razonar al hermano que ha pecado? Los ancianos pueden ayudar a razonar al hermano que ha pecado al averiguar qué pasos lo llevaron a cometer el pecado, preguntándole de manera reflexiva si se ha debilitado por dejar de estudiar o predicar con regularidad, si ha descuidado la calidad de sus oraciones, si ha permitido que los malos deseos echen raíces en su interior, o si las malas compañías o el entretenimiento inapropiado han influido en su corazón. Adicional. Los ancianos también deben asegurarse de que el pecador comprenda el efecto que sus decisiones y actos han tenido en Jehová. Para ello deben hacer preguntas bien pensadas, sin solicitar detalles privados innecesarios. El trato debe ser amable para ayudarlo a expresarse con libertad y sobre todo, para que entienda las razones detrás de su pecado. Para ello, pueden utilizar ejemplos, como lo hizo Natán con David. Quizás esto lo ayude a lamentar sinceramente su acción o incluso a arrepentirse durante la primera reunión. 11. ¿Cómo trató Jesús a los pecadores? Jesús trató a los pecadores haciéndoles preguntas acertadas para ayudarles a comprender que lo que estaban haciendo estaba mal, como lo hizo con Saulo de Tarso. Además,
mostró paciencia al dar tiempo para que se arrepintieran, como se menciona en Apocalipsis 2 versículos 20 y 21, donde se refiere a Jezabel. Adicional. Apocalipsis 2 versículos 20 y 21 muestra cómo a pesar de su rechazo a cambiar, Jesús trató a la pecadora Jezabel dándole tiempo para que se arrepintiera de su inmoralidad sexual antes de tomar medidas más severas. Esta acción refleja la paciencia y la disposición de Jesús para que los pecadores se arrepientan y cambien su conducta. Para los párrafos 12 y 13. ¿Qué pueden hacer los ancianos para darle tiempo a la persona para que se arrepienta? Los ancianos pueden reunirse con el pecador más de una vez, brindándole tiempo para que reflexione sobre lo que le han dicho. Además, deben mostrar empatía y bondad, y pedirle a Jehová que bendiga sus esfuerzos. Adicional. Quizás después de la primera reunión, la persona humildemente pida perdón a Jehová en oración, con lo que en la próxima reunión ya se observe su cambio de actitud. Por eso, los ancianos deben ser empáticos, comprensivos, pacientes y bondadosos. Tampoco deben perder la esperanza, por lo que le pedirán a Jehová en oración que bendiga sus esfuerzos. 14. Cuando un pecador se arrepiente, ¿de quién es el mérito, y por qué? El mérito cuando un pecador se arrepiente es de Jehová. Esto se debe a que es Jehová quien ayuda al cristiano que se ha descarriado a cambiar, permitiendo que conozca la verdad de manera más exacta, recobre el juicio y escape de las trampas de Satanás. Segunda de Timoteo 2 versículo 25 dice, quizás Dios les dé el arrepentimiento. Así que el cambio de mentalidad y actitud que lleva al pecador a arrepentirse es el resultado de la ayuda divina y no del esfuerzo humano. 15. ¿Cómo pueden seguir ayudando los ancianos al pecador que se arrepiente? Los ancianos pueden seguir ayudando al pecador que se arrepiente haciéndole visitas de pastoreo para que fortalezca su fe, resista las tentaciones de Satanás, y haga rectos los caminos para sus pies como dice Hebreos 12 versículos 12 y 13. Subtema. Censura delante de todos los presentes. 16. ¿A quiénes se refería Pablo en Primera de Timoteo 5 versículo 20 cuando habló de los presentes? Pablo se refería a los pocos hermanos que tal vez ya sepan lo que hizo el pecador, ya sea porque lo vieron con sus propios ojos o porque él mismo se lo confesó. Los ancianos les dirán solo a estos hermanos que el asunto se atendió y que el pecador fue corregido, manteniendo la discreción sobre los detalles del pecado. 17. Si el pecado es ampliamente conocido en la congregación o es probable que llegue a serlo, ¿qué anuncio se hará, y para qué? Si el pecado es ampliamente conocido en la congregación o es probable que llegue a serlo, un anciano anunciará a la congregación que el hermano o hermana ha sido censurado. Esto se hace, para que sirva de advertencia a los demás, y no cometan un pecado grave. 18. ¿Qué hacen los ancianos cuando un menor bautizado comete un pecado grave? Vea también la imagen. El cuerpo de ancianos elige a 2 ancianos para que se reúnan con el menor y sus padres testigos con el fin de averiguar qué pasos han dado ya los padres para ayudar a su hijo a hacer los cambios necesarios y arrepentirse. Si el menor tiene una buena actitud y acepta la ayuda de sus padres, los ancianos pueden decidir que no es necesario que un comité se reúna con ellos. Además, hablarán de vez en cuando con los padres para asegurarse de que el menor siga recibiendo la ayuda que necesita. Pero si el menor no se arrepiente y se niega a cambiar, entonces un comité de ancianos se reunirá con él y con sus padres testigos. Adicional.
La nota para este párrafo señala que lo que se dice en estos casos sobre los padres también es aplicable a quienes sean tutores legales de un menor o tengan responsabilidad parental sobre él. Subtema. Jehová es muy cariñoso y misericordioso. 19. ¿Cómo imitan a Jehová los ancianos al tratar con quienes cometen un pecado grave? Los ancianos imitan a Jehová reflejando cualidades como el cariño y la misericordia al tratar con alguien que comete un pecado grave. También lo hacen manteniendo una actitud optimista y positiva a la vez que se esfuerzan por hacer todo lo posible para ayudar al cristiano a arrepentirse. 20. ¿Qué veremos en el último artículo de esta serie? En el último artículo de esta serie veremos cómo atienden los ancianos los casos en los que el cristiano que ha cometido un pecado grave se niega a arrepentirse y es necesario sacarlo de la congregación. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.